Buenas noches. A continuación presentaremos el proyecto integrador de la materia Legislación Comercial, el cual es presentado a la Fundación para la Educación Superior San Mateo. En este proyecto el tema principal son los tipos de sociedades en Colombia. Explicaremos clara y detalladamente cada uno de los tipos de sociedades existentes. Este proyecto está presentado a la profesora Sandra Barragán por los estudiantes Dalia Gómez, Jenny Guzmán y Natalie Salgado. Iniciaremos con una breve introducción sobre qué es una sociedad, cómo se constituye, cuáles son las sociedades sometidas a la Superintendencia de Sociedades y cuáles son controladas por la Superintendencia Bancaria. Una sociedad es un contrato entre dos o más personas que realizan sus aportes de capital en dinero, especie o trabajo. Para constituir una sociedad se requiere la presencia de dos o más constituyentes o asociados. Lo primero que se debe hacer es la escritura pública, la cual lleva los datos básicos de la sociedad. Después de esto se registra la sociedad con copia de la escritura pública, formulario de la matrícula de sociedades, la cancelación del valor que se liquida y el impuesto del registro correspondiente. Se debe tener en cuenta la consulta del nombre para evitar sanciones legales y además de esto observar la fecha de vencimiento de la marca registrada. Las sociedades sometidas a la Superintendencia de Sociedades son sociedades anónimas, sucursales de sociedades extranjeras, las sociedades de transporte aéreo, las que tengan inversión extranjera, aquellas sociedades que determine el presidente de la República, sociedades en el que el 20% o más de su capital pertenece a una ya sometida, sociedades en que lo solicite un número plural de socios que representen el 20% o más del capital. Las sociedades sometidas a control de la superbancaria son bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, almacenes generales de depósito, compañías de seguros, fondos mutuos, capitalizadoras, constructoras y urbanizadoras, bolsas de valores, martillo. Tipos de sociedades comerciales. Sociedad limitada. La constituyen con aportes llamados cuotas, un número mínimo de 2 y un máximo de 25 socios. La responsabilidad de estos llega hasta el monto de sus aportes según el Código de Comercio en los artículos 354, 355 y 357, y el capital social debe pagarse íntegramente al momento de la constitución, porque en caso de que la superintendencia compruebe la no cancelación total, puede exigir una multa u ordenar la disolución de la compañía. La denominación puede ser cualquiera, pero siempre seguida de la palabra limitada o LTDA. Los socios deben definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa y podrán delegar la representación legal y administración en un gerente, quien se guiará por las funciones establecidas en los estatutos. Las decisiones de la asamblea se tomarán de acuerdo con la votación y cada socio tiene tantos votos como cuotas posea en la empresa. Si alguno de los socios fallece, la sociedad continuará con uno o más de los herederos, salvo estipulación de lo contrario. La sociedad está obligada a hacer una reserva legal hasta del 50% del monto de su capital, apropiando para esto un 10% cada año de las utilidades. En caso de pérdidas, estas se enjuagarán con las reservas. Son causales de disolución las consignadas en el artículo 218 del Código de Comercio y también cuando el número de asociados exceda el límite previsto por la ley o cuando el capital social se vea afectado por pérdidas que lo reduzcan al menos en un 50%. Sociedades por acciones simplificadas, SAS. Se constituye mediante documento privado ante Cámara de Comercio o escritura pública ante notario. El número de accionistas es mínimo 1 y no tiene un límite máximo. La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de sus órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes solamente se encuentran obligados a designar un representante legal en la compañía. Su razón social será la denominación que definan sus accionistas, pero seguido de las siglas Sociedad por Acciones Simplificada o de las letras SAS. La responsabilidad de los accionistas responde hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados, más allá del monto de sus aportes. Sociedad colectiva. La sociedad colectiva está constituida por dos o más socios quienes responden solidaria, ilimitada y subsidiariamente por todas las operaciones sociales. A estos aportes se les denomina partes de interés. Se define por medio de una escritura pública en la cual debe estipularse el tiempo de duración de la empresa. Cada socio deberá entregar sus aportes en capital, especie
o con trabajo. La razón social se forma con el nombre y apellido o solo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido por las expresiones ICIA, hermanos e hijos, asociados u otra expresión semejante. Cada socio tendrá derecho a un voto y a la decisión para reformar los estatutos por ingreso de nuevos socios o por la venta de mayor parte de los activos sociales. En caso de muerte de uno de los socios, la sociedad podrá continuar siempre y cuando alguno o algunos de los herederos tengan capacidad para ejercer el comercio. De lo contrario, la sociedad se disolverá desde la fecha de reparto. Son causales de disolución las siguientes: la muerte de alguno de los socios, si no se cumplen las condiciones anteriores; por incapacidad de alguno de los socios; la declaración de quiebra de alguno de los socios; por la venta de interés social de alguno de los socios a un extraño; por renuencia o retiro de uno de los socios. Sociedades comanditarias. Estas sociedades se constituyen siempre con dos clases de socios, llamados gestores y comanditarios, y su límite mínimo es un gestor y un comanditario. El máximo es ilimitado de cualquier clase de socios. Los aportes pueden ser en dinero, trabajo o especie de los socios gestores, los cuales se denominan partes de interés, y en dinero o en especie de los comanditarios se llaman cuotas. La administración de esta clase de sociedad corresponde a los socios gestores, quienes podrán ejercerla directa o delegarla en terceras personas. Los comanditarios no podrán administrar, solo podrán servir como delegados de los socios gestores y para negocios determinados. Cada comanditario tendrá derecho a un voto por cada cuota o acción que posea en la sociedad, para las decisiones de la Junta de Socios, pero para las decisiones administrativas solo las tomarán los socios gestores. Son causales de solución cuando desaparezca alguna de las categorías de los socios o cuando ocurra alguna de las causales especiales de las sociedades colectivas respecto a los socios gestores. Existen dos clases de sociedades en comandita: simple o por acciones. Sociedad en comandita simple. Estas se asimilan a las sociedades limitadas. La razón social será el nombre y apellido o apellido de uno o varios de los socios gestores, seguidos de la denominación sociedad en comandita, OS en C. Tal clase de sociedad no está obligada a tener revisor fiscal ni reserva legal. La sociedad en comandita simple se disuelve también cuando haya pérdidas de las 2/3 partes o más del capital social. Sociedades comanditas por acción. Sociedad comandita por acción se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios y por lo menos 5 socios capitalistas o comanditarios. Los socios capitalistas son aquellos que aportan capital, mientras los gestores aportan la administración de los capitales y el desarrollo de los negocios. Estos socios gestores responden solidaria, ilimitada y directamente. Este tipo de sociedad se constituye al definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa. Solo los socios gestores podrán administrar la sociedad o delegar esta administración en terceros. Se debe tener claridad en la razón social de estas sociedades, la cual se forma exclusivamente con el nombre completo o solo apellido de uno o más socios colectivos, seguido de la palabra compañía o su abreviatura CIA, seguido en otras ocasiones por la palabra sociedad en comandita de acciones o su abreviatura SCA. Empresa unipersonal. Es un emprendimiento empresarial que puede ser realizado de forma individual, sin necesidad de constituir una sociedad. Esta no posee personería jurídica y el titular de la empresa responde personal e ilimitadamente por las obligaciones de la misma. Hay dos formas de concebir las empresas unipersonales, bien como empresas dotadas de personería jurídica o estructuradas como patrimonios autónomos, o bien como sociedades iguales a todas las demás, salvo en las circunstancias de tener un único socio. La empresa unipersonal tuvo su origen principalmente en Alemania, con un esquema basado en la creación de un patrimonio autónomo y propio, destinado a una definida explotación económica. Los requisitos para la formación de la empresa unipersonal son: esta debe estar creada mediante documento escrito en el cual se expresa el nombre, domicilio, dirección e identificación del empresario, la denominación o razón social de la empresa, el domicilio y término de duración de la empresa, la enumeración de sus actividades principales, el monto del capital y la descripción y avalúo de los bienes aportados, el número de cuotas en que se divide el capital empresarial y finalmente la forma de administración y el nombre de identificación de los administradores.
Las utilidades que genera la empresa unipersonal deben estar por estados financieros elaborados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público independiente. El empresario podrá aumentar el capital de la empresa mediante la aportación de nuevos bienes. En este caso se procederá en la forma prevista para la constitución de la empresa. La disminución del capital se sujeta a las mismas reglas señaladas en el artículo 145 del Código de Comercio. La empresa unipersonal se disolverá por voluntad del titular único, por vencimiento del término estatutario, salvo prórroga documentada e inscrita con anterioridad, por muerte del titular único, pero solo cuando se haya estipulado en el documento constitutivo o en sus reformas, por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas, por orden de autoridad competente, por iniciación del trámite de liquidación obligatorio o por pérdida que reduzca patrimonios a menos del 50%. El requisito para hacer esto es un documento privado, excepto cuando hay bienes inmuebles, igual se dan 6 meses para solucionar. Sociedad anónima. Se establece por la reunión de un fondo social a cuyo aporte se le da el nombre de acción. La responsabilidad de los accionistas está limitada hasta el monto de los respectivos aportes. Esta clase de sociedad no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. Su máximo es limitado. El capital de esta clase de sociedades se divide en acciones al igual valor que se representan en títulos negociables, debiendo suscribirse no menos del 50% del capital autorizado y cancelarse por lo menos la tercera parte del capital suscrito. La denominación de esta será cualquiera, seguida de las palabras sociedad anónima. Estas sociedades tienen fiscalización estatal por medio de la Superintendencia de Sociedades. Es obligatorio que cada 15 días hábiles antes de cada asamblea sea permitido a los accionistas el acceso a los libros de contabilidad para su revisión. Son causales de disolución, según el artículo 218 del Código de Comercio, cuando se haya vencido el término previsto en la escritura, si no se hace la prórroga antes de la fecha de expiración, por no haber desarrollado su objeto social, ya sea por terminación de la misma o por extinción de las cosas cuya explotación constituyen su objeto, por reducción del número de socios, por declaración de quiebra de la sociedad, por las causales que se estipulan en la escritura, por decisiones de los socios siempre y cuando estén de acuerdo con la ley y el contrato social. En casos previstos por la ley, por decisión de autoridad competente, por las demás causales que establezca la ley. Este video fue realizado para dar a conocer con mucha más claridad los conceptos y manejos de las sociedades existentes en nuestro país, ya que podemos darnos cuenta que es parte fundamental en el diario vivir del comercio y que al momento de presentársenos la oportunidad para nosotros constituir una sociedad, podemos tener claros los aspectos para hacerlo. Agradecemos mucho su atención y esperamos sea de gran beneficio para todos ustedes.